Exactamente. Bueno, nuevamente, bienvenidos a los que se van sumando. Saludamos a Beatriz, a Cecilia, que vemos conectada, a Claudina Noriega, Dante Nicolás, Oyola Antón, Lenda Sánchez, Juan, Mabel Prada, Milka Gallardo, Patricia Alzamora, don Rodolfo Bardengo, bienvenido, Rodrigo Bustamante, Natalia Vargas, y bueno, ojalá sean otros más los que se vayan sumando a medida que vaya pasando esta primera clase número 1 de este pequeño curso sobre doctrina social de la Iglesia. Nos acompaña miembro fundador, eh, Adrián Bet, desde Buenos Aires, Argentina, que gentilmente nos va a compartir esta breve formación que dura 4 clases, 4 martes consecutivos a esta misma hora. No se olviden, ténganlo presente si lo pueden agendar y por qué no invitar a otros a participar. Está el link de Zoom en nuestros grupos de WhatsApp y Telegram. Allí pueden encontrar también el acceso al conversatorio, un chat en el cual compartimos también muchos contenidos. Buenas tardes, ahí saludamos en el chat y obviamente, como les decía, 4 clases consecutivas, estas se están grabando, las mismas de luego serán subidas al canal que tenemos en YouTube, el canal del Movimiento Católicos en Política, y nuevamente esta es una propuesta más como la que hace unos días atrás finalizamos sobre el curso de Introducción a la Filosofía Política. En esta oportunidad nos acompaña Adrián. Adrián, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias por tu tiempo, por tu formación, que es mucha, que es católica, y que hoy nos compartes. Bueno, Ricardo, gracias a los miembros, a la gente que se ha interesado. Y bueno, haremos lo mejor posible, haremos lo mejor posible. Bueno, comenzamos entonces, si te parece, Ricardo. Sí, sí, adelante. Bueno, lo que vamos a ver es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y la primera pregunta que uno le surge, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? Porque se habla mucho, se habla muchísimo de ella, pero a veces es un poco difuso. Entonces, por un lado, como suelen hacer la gente que entiende, trata de ver qué es, y a veces lo que no es aclara un poquito también. Así que vamos a ver los dos aspectos. Ante todo, nos vamos a basar en un librito que está disponible online, también se puede comprar, eh, que es oficial de la Iglesia, que se llama Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Después les voy a dejar el link, si les interesa, lo pueden consultar como página web, o si no, lo pueden bajar como PDF también, aquel que lo quiera leer. Este compendio lo que resume es todas las enseñanzas de la Iglesia, hasta prácticamente, podemos decir, hasta el pontificado de Juan Pablo II, eh, y algunas actualizaciones posteriores también. Pero el grueso está hasta el... Es completo, es sintético y sobre todo está sistematizado. O sea, tiene un orden temático y esos temas, bueno, se siguen y bueno, lo que vamos a hacer nosotros es básicamente seguir ese compendio. Lo que vamos a ver es estas 4 clases es algo resumido, completo, pero resumido. Eh, o sea, lo que acá por ahí vemos en 3 líneas, en el compendio son 2 o 3 páginas por ahí. Así que los animo a que terminado el curso o durante, si lo hacen, profundicen con ese libro y hay muchos más, ¿no? Hay muchos más, algunos tipo manual que se pueden conseguir fácilmente online, se encuentran gratuitamente inclusive. ¿Bien? Así que bueno, empezamos entonces. Pero ¿qué es la D6? O doctrina social de la Iglesia, ¿eh? La forma abreviada de doctrina social de la Iglesia. O sea, básicamente es un conjunto de enseñanzas, ¿eh?
que siguen la tradición moral de la Iglesia y ajustado de alguna manera al orden natural, esto es a la filosofía, sobre todo la filosofía moral. Se organizan en forma sistemática en un cuerpo. Con cuerpo entendemos un conjunto de libros o un conjunto de enseñanza que fue elaborado en el seno de la Iglesia a través de toda su historia. ¿Y qué trata? Bueno, principalmente trata de dar una respuesta temporal o histórica a distintos problemas políticos, sociales, económicos, básicamente humanos, pero sobre todo en relación al hombre y la sociedad, y a problemas claves de esto. La enseñanza se presenta de diversas maneras, ¿no? Digámoslo, básicamente lo que entendemos ahora por enseñanza de la Iglesia, si bien se puede rastrear mucho antes, es un conjunto de alocuciones o documentos papales, por lo menos en la etapa moderna. Entonces hay encíclicas, exhortaciones apostólicas, mensajes, mensajes radiales, enseñanzas que el Papa da, en fin. Todo este cuerpo donde los papas van hablando de algún tema social, se juntan, se conoce como lo que sería el corpus o el cuerpo de la D6. Bien, ¿qué no es la D6? O sea, porque a veces es confuso, ¿no? Sobre todo en esta época, no vamos a entender. Por empezar, no es ni una doctrina política ni una doctrina económica. Lo que no quiere decir que no hable de economía y que no hable de política, pero no es una doctrina concreta, sino simplemente una serie de principios que pueden tocar la política o la economía o lo social, pero sin conformar una doctrina única, sino que podría ser el punto de partida de muchas doctrinas políticas o de muchas doctrinas económicas, todas ellas que comulguen con sus principios y con sus supuestos, ¿no? Tampoco es algo intermedio entre el capitalismo y el socialismo, porque muchas veces la gente dice que la doctrina social de la Iglesia es la tercera vía, o sea que no es ni socialista ni capitalista. Si bien la doctrina social de la Iglesia aparece en muchas partes como un punto medio entre las presunciones del capitalismo y del socialismo, no necesariamente es así, y volvemos a repetir que es más bien una serie de principios y cuestiones de sentido común y de revelación que la doctrina hace. O sea, no busca plantarse como una ideología, por empezar, porque no es una ideología, en el mejor de los casos es parte de una filosofía, de la filosofía moral. Y por último, no es un cuerpo dogmático como quien dice la Inmaculada Concepción. Si bien la Iglesia lo dice, y lo dice con valor de verdad, y sus principios son sólidos y son de validez universal, no tienen la fuerza que tiene, por ejemplo, un dogma. Lo que da el espacio para explorar y disentir a veces en algunas cosas, porque entre los mismos autores católicos a veces hay algunas disensiones, dentro de lo que es la misma doctrina, sin salirse de ella, puede haber, porque en la aplicación práctica y en las situaciones concretas, bueno, hay el espacio para la libertad. ¿Y por qué esto es así? Porque normalmente la doctrina social habla de coyunturas históricas, de cosas que pasan en un momento. Y quizás, a veces, alguna coyuntura no es exactamente igual pasado el tiempo. No parece, por lo menos en la última etapa de la doctrina social, ni siquiera la clásica, que haya envejecido demasiado. Sin embargo, bueno, puede ser que alguna cuestión puntual, alguna cosita menor pueda ser. Esto lo digo porque algunos de los católicos que estamos en política a veces tomamos dogmáticamente afirmaciones que son opiniones a veces. Así que bueno,
tampoco esto quiere decir que no vale para nada y que cada uno haga lo que quiera, porque los principios que da son principios sólidos basados en la razón y en la revelación. Pero bueno, tienen una cierta flexibilidad, a eso va. Antes de seguir, no está puesto acá, pero me gustaría hacer una reflexión. Que es la siguiente. La DCI, en principio, trata de tres cosas, fundamentalmente del hombre. Tiene una visión del hombre, ¿eh? Reconoce una cierta constitución del hombre, a partir de la cual se establecen un montón de derechos y deberes. Considera la sociedad como una extensión del hombre, de alguna manera, donde en la sociedad lo más importante es el hombre y el bien común. Y el bien común no es ni más ni menos que el bien de toda la sociedad. Por lo tanto, la segunda cosa muy importante que va a considerar la doctrina social de la Iglesia es la sociedad. La sociedad como algo genérico, no una sociedad particular, sino algo universal. Y en tercer término, hay una componente histórica, y acá viene la componente histórica y regional, y acá viene lo que la otra parte no trataba, que son las particularidades de una época y de una región o de una determinada idiosincrasia. O sea que siempre cuando hablamos de la DCI, por ahí hay que tener en cuenta que estamos hablando de tres cosas: del hombre, de la sociedad y el desenvolvimiento de la sociedad en el tiempo y en el espacio. Esto es algo muy claro, y la misma historia de la salvación es así. Dios primero creó al hombre, después tomó un pueblo elegido, a ese pueblo elegido le dio un status quo y una serie de leyes que a los demás pueblos por lo menos no se las reveló, y después esto en la historia fue cambiando, y lo que antes era el pueblo de Dios encarnado en el pueblo judío, ahora pasa a ser la Iglesia, que es mucho más universal que el pueblo judío como sujeto colectivo, digamos, sujeto social de la salvación. No sé si alguno tiene que hacer alguna pregunta sobre esta parte. Si no me entendieron algo, podemos aclararlo, porque esto es fundamental para seguir, ver las tres cosas, ¿no? Bueno, gente muy atenta, entonces me tocó. Bueno, seguimos entonces, criaturas. Perdónenme que lo llame criaturas, pero yo fui profesor mucho tiempo, de jóvenes, entonces tengo algunas mañas. Bien. ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es la DCI? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su esencia, digamos, no? Ricardo, si llega a haber alguna pregunta en el chat, decímela, que yo no estoy viendo el chat, ¿sabes? Sí, tranquilo. Por empezar, es un conocimiento iluminado por la fe. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es un conocimiento que tiene el ser humano y que la fe aporta. ¿Por qué? Porque básicamente es de naturaleza teológica, o sea, dentro de la ciencia de la teología, y específicamente la teología moral. Santo Tomás de Aquino y otros escolásticos, otros grandes filósofos, encararon lo que es la política y lo que es lo social dentro de la teología moral. ¿eh? Y bueno, por eso es un conocimiento iluminado por la fe. ¿Qué tiene por objetivo? ¿Por qué decimos esto? Porque tiene por objetivo orientar a la conducta de las personas. Y su fundamento fundamental está en la revelación. O sea, no hay nada en la doctrina social de la Iglesia que en germen, o por lo menos de forma inicial, no estén en las Sagradas Escrituras. Esto es para tenerlo en cuenta. Más allá de los aportes que puedan, justamente el siguiente punto es ese. Los aportes que puedan tener otra ciencia, lo fundamental de la doctrina social de la Iglesia viene de la Sagrada Escritura. Bueno, en segundo término, que es la DCI, está en diálogo con todos los saberes, o por lo menos con todos los saberes sociales, políticos y filosóficos, básicamente.
no es justamente una ciencia cerrada en sí misma, sino que tiene en cuenta las cosas que va descubriendo la política, la sociología, a veces para aceptarlo y muchas veces para confrontarlo y poner un justo medio en, que las cosas, en donde la concepción cristiana se ubica. ¿Bien? Y considera esencial la contribución de la filosofía. Cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de la filosofía clásica, que es la filosofía de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, con algunas cosas de Platón, algunas cosas de Platón, pero básicamente Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Filosofía clásica, que tiene una concepción de la naturaleza humana muy clara, que después vamos a ver, en otras, un poquito esta clase y con más profundidad en otras clases. Bien. Entonces, no desecha los aportes que hagan otras ciencias, sino que los evalúa y los puede incorporar, o bueno, puede dar su opinión sobre todo lo que son las ciencias sociales, las ciencias políticas, más allá de los aportes de la teología moral, ¿no? Bien, es una expresión del ministerio de la Iglesia. El ministerio es la enseñanza que hace la Iglesia. Ustedes saben que las fuentes para los católicos son tres: la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el ministerio de la Iglesia. El ministerio normalmente son las palabras que emiten los sumos pontífices y los obispos, y se basan también en la Escritura y en la tradición, lo que es la tradición. El magisterio, lo primero que tenemos que ver en la doctrina social de la Iglesia, lo primero que prima es el magisterio de los papas y los concilios ecuménicos, ¿no? Eso se considera las enseñanzas más importantes. Después puede haber un magisterio episcopal que tiende a bajar a la práctica o a una región y una sociedad determinada las enseñanzas que vienen de el Papa y de los concilios. Y por último término, requiere la adhesión de los fieles, que también pueden tener sus aportes y en sus particularidades y en sus experiencias, ¿no? Bien. ¿Por qué? Dentro de la naturaleza de la CTCI también dice que va a ser una sociedad reconciliada. Esto es bastante actual, ¿no? ¿Por qué? Porque la Iglesia se preocupa por la vida humana, cómo es esa vida humana dentro de la sociedad, y considera que la calidad de vida social, con calidad de vida no entendemos solamente los bienes materiales, sino fundamentalmente los bienes espirituales, tienen que ver con la salvación, con la justicia y con la caridad. Y de la forma en que se van entretejiendo estas relaciones, es la sociedad que vamos obteniendo. Por lo tanto, tener una sociedad orientada a la salvación, a la justicia, a la paz, al amor, es muy distinta de una sociedad volcada como la nuestra hacia las satisfacciones personales y generalmente satisfacciones sensuales. Cuánto como, cuánto procreo, y etcétera, 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 sensualidad. Así que, ¿por qué reconciliar? Porque quiere reconciliar ese pecado que abunda en el hombre con Dios. Por eso quiere una sociedad reconciliada, porque esa reconciliación con Dios es la reconciliación de la misma sociedad. Tiene en su naturaleza un mensaje para la Iglesia y para la humanidad. En principio para la Iglesia porque está destinado a los católicos. Y los católicos sobre todo en comunidad, como conjunto, la Iglesia, y después particularmente para cada uno, ¿no? Porque a los católicos le asigna responsabilidades sociales. Porque cuando la doctrina social de la Iglesia, la DCI, te da un fundamento, es de suponer que el católico
lo va a aplicar, por lo tanto implica una responsabilidad que a veces los que no están dentro de la iglesia no pueden tenerla. Así que el mensaje es principalmente para la iglesia, pero también para la humanidad, porque la luz del Evangelio que destina la doctrina social es un bien para todos los hombres, no solamente para los católicos y los cristianos. De hecho, hay algunos sociólogos y filósofos ateos que ven a la doctrina social de la Iglesia como algo muy positivo. Bien. Y por otro lado, en su naturaleza, la DCI está bajo la continuidad y la renovación. ¿Qué quiere decir? Hay una continuidad a lo largo de la historia de las enseñanzas sociales que ha producido la Iglesia, y esa continuidad se ve afectada por las situaciones particulares de las regiones y del tiempo. Lo que vimos antes, las tres dimensiones: el hombre, la sociedad y la sociedad en la historia. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer de esta parte? Bueno, seguimos. ¿Dónde se origina y qué distintas etapas podemos ver en la DCI? Por empezar, ya lo dijimos, la DCI tiene su fuente en la Sagrada Escritura, y ya en el primer versículo del Génesis se ve algo de la doctrina social porque tiene a Dios por creador. Ya al declarar que Dios es el creador, nos está diciendo que la naturaleza tiene un origen, y el origen de un ser omnipotente, perfecto, que después la revelación se encargará de especificar, y la teología también. Pero ya el primer versículo del Génesis ya tiene que ver en la doctrina social, porque si Dios es el que creó las cosas, es el dueño de las cosas, nosotros no podemos hacer abuso de esas cosas. Entonces ya hay una declaración social. Y el fin que tiene es un fin orientado a ese mismo creador. Así que ya todo eso te lo está diciendo el primer versículo del Génesis. Bien, ¿qué etapa podemos ver? Básicamente tres. La patrística, que es cuando los padres de la iglesia, esto es más o menos hasta el siglo VI, VII, algunos pueden llegar a decir, después de Cristo, los padres de la iglesia, ante las situaciones sociales, buscaban en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras y de la tradición, sobre todo para combatir al orden injusto romano. El querido San Justino, innumerablemente veces citado, tiene una apología que le dirige al emperador romano, y como él muchos, no solo él, explicándole que el cristiano, en vez de ser un enemigo del imperio, es el mejor ciudadano que él pueda tener. Y hace toda una defensa por varias partes, demostrando la civilidad del cristiano. Y que es mejor que el pagano todavía, como ciudadano, digamos, porque cumple determinadas cosas que el pagano no tendría por qué. Así que bueno, todas estas cosas que fueron diciendo los santos padres, quedó en la iglesia, y después en la siguiente etapa, en la escolástica, tiene una elaboración sistemática. La escolástica más o menos se sitúa en el siglo, entre el XII y el XV, podemos decir, el apogeo de la escolástica, con su momento culminante con Santo Tomás de Aquino a fines del siglo XIII, entre mediados y fines del siglo XIII. Entonces la escolástica lo que hace es organizar todo lo que se sabe, y respecto de la Sagrada Escritura y de los Santos Padres, y lo hace sistemáticamente con un orden, y encuadra todo lo que es social dentro de la teología moral y el derecho natural.
El derecho natural es una elaboración, podemos decir, jurídica, a partir del Decálogo y teniendo algunas cosas que los romanos también elaboraron en su derecho, que era muy avanzado el derecho romano para la época, porque estaba basado principalmente mucho en el derecho natural. Los romanos tenían una concepción bastante realista de o más allá de sus defectos y de sus cosas, tiene una concepción mucho más avanzada del derecho que los demás pueblos. Y la última etapa, la actual, que es a partir de León XIII, estos mediados, digamos, la tercera, cuarta parte del siglo XIX y comienzos del siglo XX, fallece creo que en 1903, León XIII, fue el primer papa que produce un documento específicamente de la doctrina social de la Iglesia, y casi todos, prácticamente todos los sucesores, yo creo que, salvo Juan Pablo I, que duró muy poquito en el pontificado, el resto de los papas, todos han sacado algo relacionado a la doctrina social de la Iglesia, algunos con más sistema, con más ahínco, otros tocando algunos temas o completando o iluminando sobre algunas cosas que otro papa había dicho. Bien, vamos a ver las etapas. Perdón. La primera parte que habíamos dicho, el fundamento está en las Escrituras, entonces vamos a ver algunas cosas que son centrales en la doctrina social de la Iglesia y que se vislumbran en el Antiguo Testamento, aunque su plenitud la va a tener en el Nuevo Testamento. Por empezar, el misterio de Dios. O sea, que hay un Dios. Todas las culturas, al menos no se conoce ninguna cultura que sea atea, han tenido a Dios como origen de lo que es, como origen de las cosas, de todo lo que existe, y también como medida de lo que debe ser. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, se lo reconoce como creador, y por otro lado se supone que hay una moral o un actuar o un recto actuar del ser humano que está basado en esta personalidad o en estos atributos de Dios. Dios es bueno, el ser humano tiene que ser bueno, Dios es justo, el ser humano tiene que ser justo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas dos cosas, por un lado Dios creó todo y por otro lado Dios me propone un modelo de vida basado, al menos remotamente, en sus propios atributos, en sus propios atributos. Bien. Se revelan, el Antiguo Testamento revela dos principios, además, de la doctrina social. Primero, que la gratuidad, o sea, que Dios creó todo gratuitamente, sin tener necesidad ni coacción de nadie, lo creó libremente y gratuitamente. Todo lo que nos da se funda en la misericordia de Dios. Y esto es un regalo para el hombre y para la sociedad. No hay una necesidad, ni Dios fue coaccionado. Algunas religiones, sobre todo religiones paganas, ven a sus dioses como fruto de la misma naturaleza y el caos, entonces coaccionado por estas fuerzas entre naturales y caóticas, producen a la humanidad y se fallan y la vuelven a crear. Esto es muy de los paganos, ¿no? En el concepto del Antiguo Testamento, Dios es libre, es gratuito y solamente por bondad, por misericordia y por amor es que crea al hombre. Y después, y esto es un principio notablemente distinto, el efecto del pecado. O sea, todos conocemos la historia del Génesis, el pecado de Adán y Eva, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha sido un pecado que ha afectado al género humano en su totalidad. Entonces, tiene un efecto inclusive en la naturaleza. Tiene un efecto, y en la cita bíblica que vamos a ver después, ahí se ve claramente. Tiene un efecto, cambia de alguna manera el plan de Dios
la naturaleza es la nuestra y la del mundo y la del universo pasa a ser una naturaleza caída porque todo concluye en la muerte, nadie puede escaparse a la entropía cósmica, todo desaparece, hasta los planetas, las estrellas, el cosmos mismo en algún momento va a desaparecer, cuanto más el hombre. Esto no era así, según nos relata el Génesis, en el plan original de Dios. Por lo tanto, el efecto que tiene el pecado no es solo espiritual, sino también en el mundo físico. Esto es una doctrina absolutamente novedosa y bascula entre dos concepciones que normalmente tienen los filósofos de la sociedad y del ser humano, que es en principio que el ser humano es una especie de ser superior, casi divino y buenísimo, típico de los filósofos de la Revolución Francesa. Y vos dejá al hombre libre y él, por sus propias fuerzas, va a crear un paraíso en la tierra. La otra concepción es opuesta. El hombre, por ejemplo, Martín Lutero, el hombre está tan corrompido que no tiene cura, y lo único que puede esperar es la misericordia de Dios. Y esto ha tenido mucha influencia, sobre todo en las posturas nihilistas, de las cuales el último coletazo es el ecologismo salvaje que vimos ahora, que está proponiendo algunos de ellos que la humanidad tiene que desaparecer para que el planeta se regenere. Así que esto es la creación mala. Los gnósticos, los cátaros y otras sectas esotéricas, creyeron que lo espiritual era bueno, y creen, creado por un Dios bueno, y lo material es malo, todo lo material es malo y creado por un Dios malo. Esto se origina de alguna manera en la concepción hindú, en la concepción egipcia también, hay en Oriente básicamente, ¿no? Y esto luego tomó cuerpo a lo largo de la historia a través de algo que se llama el gnosticismo, el hermetismo. Por ejemplo, se ven muchos guiños herméticos, por ejemplo, en esa libro y película abominable que es ¿cómo se llama? El Código Da Vinci. ¿eh? Todo esto es sectas secretas, los Illuminati, todo eso son básicamente sectas gnósticas. La masonería es algo de principios gnósticos. ¿eh? Esto de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, y a través de una autotransformación el ser humano va a alcanzar el cielo por sí mismo, por su propia fuerza, es muy, muy, muy de estas cosas esotéricas. Por eso, este principio de que el hombre es bueno, que la creación es buena en principio, pero está caída, es, si se quiere, también un camino intermedio entre la concepción pesimista y la concepción optimista del, del ser humano y de la sociedad. La alianza es la última cosa que se ve, perdón, una de las otras cosas más que se ve en el Antiguo Testamento. A partir de un momento, Dios primero establece una alianza con todos los hombres después del diluvio universal. Un poco arrepentido Dios o por lo menos la Biblia lo presenta así, de lo que había pasado, establece una alianza con Noé primero, y más adelante establece con Abraham, y fundamentalmente con Moisés, establece una alianza con el pueblo de Israel. Este va a ser mi pueblo elegido, mi pueblo amado, en él va a venir el Mesías, ¿eh? Y como entre muchas cosas que establece para este pueblo, que es, si uno se lo pone a ver en contexto, es inconcebible para la época y para las sociedades alrededor. O sea que simplemente leyendo las legislaciones y las cosas que tenían los judíos, uno se da cuenta que eso no podía provenir del hombre. Y la primera expresión son los 10 mandamientos, que si bien son una expresión de la ley natural, acá nuestro Dios lo graba sobre roca, lo pone en piedra.
lo pone en piedra. Que son las cosas que son de la naturaleza, como no robar, no matar, etcétera, 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 y lo establece como ley, como decreto. Lo que antes estaba implícito en el ser humano ahora pasa a ser un decreto. Y estos 10 mandamientos son una expresión destacada, privilegiada de la ley natural. Porque lo que hacen es eso, es poner muy claro lo que el ser humano comprendía medio a las tontas y a las locas. Bien, ¿por qué esto es así? Porque el pecado en sí es una esclavitud. Algo que nos esclaviza a nuestras pasiones, que nos esclaviza al mundo, y la verdadera libertad y la verdadera felicidad solamente puede estar en la pureza y en Dios. Así que lo fundamental de este decálogo. Los derechos humanos que ahora, hace el siglo pasado, se enumeraron en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, son ni más ni menos que un pálido reflejo de los 10 mandamientos llevados a un mundo sin Dios. Pero siguen teniendo el germen de los 10 mandamientos. Bueno, Adrián, también, perdón, sí, hay uno de los participantes, dice si podía repetir el concepto de Lutero sobre esto. el concepto de la negatividad. Bueno, El Lutero, Lutero, sí. sí, cómo no. ¿Quién es el que preguntó? Rafael. Rafael, mirá, Rafael. La cosa es así, Lutero, no podía solucionar el problema del pecado, Lutero. Se ve que no había estudiado bien teología, cosas por el estilo, él era agustino, quizás no sé, no tuvo acceso tanto a la teología moral de Santo Tomás de Aquino, anda a saber, o estaba mal encaminado, no podía resolver el problema del pecado. Es algo que todos nos preguntan, ¿y por qué si Dios es bueno, existe el mal, Y encontró en el pecado original la explicación, como la iglesia encuentra la explicación. Pero ¿qué pasó? Lo llevó a un extremo. Entonces él dijo que el hombre no había nada bueno. Básicamente era un perro muerto, en estado de descomposición. Y lo único que podía hacerse era, a través de la gracia, tirarle perfume. No es tan literal la frase, pero es casi literal. Entonces, ¿de qué parte? ¿Vos viste que los protestantes no se confiesan? No se confiesa porque no hay nada que confesar. Vos lo único que tenés que hacer es implorarla para ellos, implorar la misericordia de Dios para que Dios, si es bueno, te perdone tus pecados. Por eso no hay necesidad de un sacramento en ellos, porque no hay nada que perdonar. Por eso vemos que la génesis del capitalismo salvaje también es el protestantismo. Porque no hay esta cuestión social claramente destacada. Entonces, Lutero tiene una visión terriblemente pesimista del hombre. Terriblemente pesimista del hombre. El hombre no vale nada. Y solamente salvo en función que Dios lo redime y lo perdona. Y solamente a través de la gracia este hombre puede alcanzar la vida eterna. Pero el pecado es pecado. Y no hay forma de remediarlo. Digamos, básicamente esto es lo que piensa Lutero. Y es uno de los problemas de por qué hay tantas corrientes pesimistas. Degeneran. Por más que aparezcan en los primeros tiempos como optimistas y qué sé yo, terminan degenerando en algo pesimista, porque el concepto del hombre es malo. El hombre es malo. No es así. Sabemos que Dios lo creó bueno y cayó y tiene tendencia al mal, pero sobre todo después de la redención de Cristo, con la gracia, permanentemente a través de los sacramentos de la Santa Madre Iglesia, el hombre puede elevarse de ese estado bestial en que quedó después del pecado. No sé si fui claro, Rafael. Clarísimo, dice Rafael, ahí está atento, participando. Qué bueno. Bueno, cualquier cosa me preguntan. Bueno, siguiendo, ya hay un germen de la doctrina social de la Iglesia en
lo posterior a lo que son los, en toda la legislación hebrea, y fundamentalmente en los profetas y en algunos textos como el Deuteronomio y el Levítico, que tienen muchas legislaciones y muchas cosas. O sea que la alianza que hace Dios no solo es un principio de fundamento para la vida social, política y económica, sino el principio regulador de las cuestiones económicas. Y aquellos que no han leído, les recomiendo que lo hagan, y aquellos que lo leyeron, vuelvan a leerle. Es admirable la legislación que tenía Israel, metida en el contexto de la época en que vivían. Piense que estas legislaciones fueron hechas aproximadamente 1400 años antes de Cristo. O sea, así que, bueno, entre esas, si uno ve, por ejemplo, los judíos eran muy flexibles con la esclavitud, había muy poca esclavitud, el pueblo judío no fue un pueblo esclavista, sí tenía siervos, pero eran tratados con benevolencia, no como otras culturas, y tendían a tener muy pocos siervos. En general eran gente libre que asistía a que trabajaba en el campo y esas cosas, no como los romanos, como los egipcios, donde la población campesina y prácticamente la gran mayoría de la población, estamos hablando del 90%, eran esclavos. Los griegos, los romanos, los fenicios, todos. En Israel no había tantos esclavos. ¿Por qué? Porque la religión era muy benévola y había una cosa que se llamaba el año sabático, que se celebra cada 7 años, donde se perdonaban las deudas, se hacía descansar el campo. Viste que ahora existe eso, la rotación de los cultivos. Bueno, así ya los judíos 1500 años, 2500 años, perdón, 3500 años atrás ya tenían cosas como esa. Y cada 50 años se hacía un año jubilar, que era como un gran festejo, que vendría a ser 49 años, no cada 50, sino cada 49, ponían 7 veces 7. Se perdonan las deudas, se volvían, por ejemplo, si alguien te había agarrado el campo, por deudas, te lo tenía que devolver. Una de las críticas que hacen los profetas es que esto nunca se aplicó, o que no se aplicó en profundidad. Los profetas vinieron después de los reyes, o coexistiendo con los reyes, y venían a anunciar recriminaciones generalmente de Dios a la política. Y generalmente los profetas tenían una mirada social muy fuerte, muy importante. O sea, todo esto está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas citas. A ver cómo voy con el tiempo. Vamos, bárbaro. Creo que llevamos lo más bien. Bien. Algunos momentos de la doctrina social de la Iglesia en el Antiguo Testamento, en la creación del hombre. Dice Dios, hagamos al hombre imagen y semejanza. A imagen nuestra y según nuestra semejanza. Y domine sobre los peces del mar, los aves del cielo, sobre las bestias domésticas, sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Esto de Génesis 1:26. Fíjate lo que dice acá. Primero que al hombre lo va a hacer a imagen y semejanza nuestra, de Dios. Imagen y semejanza. Tiene todo un trasfondo que es medio largo de explicar, pero no es lo mismo imagen que semejanza. Y primero dice que lo va a hacer parecido a Dios. Va a ser una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque él va a tener el Espíritu Santo dentro de su espíritu, y a semejanza porque va a tener inteligencia y va a tener voluntad. Como Dios. Va a ser libre como Dios. Y le da el dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, en fin, sobre la creación, porque dice sobre toda la tierra y todo reptil que se mueva sobre la tierra. O sea, el Dios establece en la creación del hombre, en el momento de Génesis, fíjate, el capítulo 1, que el hombre es el dominador de la tierra. Y se lo da, por supuesto. El último, el dominador definitivo es Dios, pero le concede la concesión al hombre de dominar la tierra y a los animales. Esto es crucial para toda la doctrina social de la Iglesia.
Bien, hay un pecado, y con este pecado se dan algunas cosas. Después dijo la mujer, con dolor darás hijos a luz. Será maldita la tierra por tu causa. Le dice al hombre, con el sudor de tu rostro comerán del pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado y polvo volverás. O sea, la muerte es consecuencia del pecado. La muerte es consecuencia del pecado, los dolores de parto son consecuencia del pecado, los animalitos no, las perritas, las gatitas no tienen dolor de parto. El ser humano creo que es el único animal, no sé, algún biólogo, algún zoólogo me podrá corregir, pero creo que solo el ser humano padece dolores de parto. Y al hombre lo manda a trabajar la tierra. Mirá vos. Pero ya le habían mandado a trabajar la tierra, porque decía que cuide el árbol del jardín, pero ahora le dice que va a hacer con el sudor. Lo que en el jardín era gratuito y sin esfuerzo, prácticamente, acá va a ser con el sudor de tu rostro. Hasta que muera. Así que fíjate otra cosa fuertísima que después va a tener influencia en toda la doctrina social. Después está la liberación de Israel. Dice, vi la aflicción de mi pueblo y he escuchado su clamor, descendido para librar de la mano de los egipcios y para llevarlo a esta tierra que era una espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Obviamente, esta tierra prometida de Israel es una figura de la patria eterna, ¿no? De la vida de bienaventuranza. Pero fíjate que él viene a liberarnos de la esclavitud. O sea, ya establece que la esclavitud es algo que no es para los pueblos que están en alianza con Dios. En principio, pues todavía no eran hijos de ellos. Nosotros los cristianos somos hijos de Dios. Ellos todavía no eran. Pero estaban en alianza con Dios. Todavía tampoco, porque ellos no reconocen a Jesucristo, así que tampoco son hijos de Dios en este momento. Según San Pablo, siguen siendo esclavos. Después, cuando les da la ley, otro momento crucial, y va Moisés, convocó a los ancianos del pueblo, los cuales expuso todas estas palabras según Yahvé le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz diciendo, haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Yo tengo que notar lo siguiente, fíjate que Dios, y si lees el pasaje completo, le da la tabla de la ley, pero no le dice, háganlo, sino que convoca una asamblea y el pueblo acepta la ley que Dios le da. Dios tiene en cuenta para el decálogo, que esto va a ser fundamental para toda la humanidad, la aceptación del pueblo de Israel de estas cosas. Si el pueblo de Israel no hubiera aceptado, no hubiéramos tenido, por lo menos, ya no hubiéramos conocido lo que era el decálogo, ¿no? Podríamos haberlo deducido, las leyes naturales, pero no tan claramente. Y no hubiera configurado la mentalidad, tanto judía como después cristiana. Así que fíjate que Dios esto lo propuso a los hombres para que lo acepten, no se los impuso. La ley natural es impuesta porque tiene que ver con la naturaleza. Vos no podés, de pronto, como pretenden algunos, cambiar tu sexo por tu voluntad. No está dentro de la ley natural eso. Como tampoco está dentro de la ley natural que vos te tires del quinto piso y la ley de gravedad no te afecte, salvo que tenga algún aparato, alguna cosa. Las leyes naturales funcionan. A la primavera le sigue el verano y así. Eso Dios no consultó al ser humano, las leyes naturales. Las creó y según su... Ahora, la ley moral, fíjate que Dios consulta con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel es que realiza la alianza. Por eso Dios se enoja tanto con Israel muchas veces. En toda la Biblia, fíjate que es la historia del enojo de Dios con el pueblo. Parecería, ¿no? Siempre está enojado porque ellos lo traicionan. Y siempre así. Viene un profeta, viene un rey, viene un juez que restablece la armonía. Bien. Y en los profetas, que es lo que decíamos antes, acá yo puse un ejemplito nada más de Miqueas, pero prácticamente si ven, la mayoría de los profetas tienen una cuestión social,
Y acá Miqueas dice, por ventura podré considerarme por justo teniendo balanzas falsas y el saquillo de peso fraudulento. El saquillo, viste, no sé, para los que son jóvenes lo saben, pero antes las balanzas, inclusive cuando nosotros éramos chicos, eran mecánicas y de un lado ponían el peso y de otro lado ponían como un contrapeso, que en el caso, bueno, cuando yo era chico eran de metal, ¿eh? Y de este lado ponían la balancita. Entonces, si vos querías 1 kilo, te ponían una pesa más grande que si te llevabas 100 gramos, no sé, de galletita o de pan, lo que fuera. Bueno, antes ponían un saquito de arena, un saquito de tierra, y se supone que el contrapeso que hace que la balanza quede equilibrada en cero, por ejemplo, si ponía un pesito de 1 kilo, si acá había 1 kilo, la balanza quedaba justito en el cero, ¿eh? Y se contrapesaba, se ponían tantos contrapesos para que la balanza quede en el medio. Y si los saquitos estaban alterados, o sea, decían que era 1 kilo y había 900 grados, lo estaban robando. Esto es lo que está diciendo el profeta. Los ricos se han llenado de violencia, sus habitantes hablan mentiras y la lengua de su boca es engañosa. No sé si esto parece sacado el diario de hoy. Y lo dijo Miqueas, creo que vivió 6 siglos antes de Cristo. 6 y 4 siglos, ahora no me acuerdo, por ahí. O sea que todo esto, la creación del hombre, el pecado original, la liberación de Israel, la ley, los profetas, vienen preparando la doctrina social de la Iglesia. Pero, bueno, ¿qué pasa con la doctrina social en el Nuevo Testamento? Acá Cristo, cuando viene a la tierra, viene a cambiar profundamente el enfoque de la justicia, el enfoque de la cuestión social también, y sobre todo el enfoque del poder. Fíjate que Jesucristo, la justicia, le incorpora la misericordia. No es que sustituye la justicia como la misericordia, sino que le viene a incorporar. Dice Santo Tomás de Aquino que la misericordia es el perfeccionamiento de la justicia. No como nos hacen creer ahora una misericordia a cualquier precio, donde no hay arrepentimiento ni propósito de enmienda. Una vez hecho el arrepentimiento, el propósito de enmienda, la Iglesia, y a partir del mismo mensaje de Cristo, es de amorosidad, de incorporar a la persona a la salvación si realmente está arrepentido. No tanto poner hincapié en el castigo, sino en la salvación. Esto no quiere decir, y entiéndanme, que es buenismo. Una de las cosas más perniciosas por las que está pasando en nuestra iglesia es la teoría del buenismo, que no importa lo que hagas, todo está bien. No es así. La misericordia implica la justicia, no desautoriza la justicia. Bien. ¿Qué es lo primero que viene a hablarnos Jesucristo? Que la redención en cierto sentido es una nueva creación, sí lo es, podemos decirlo desde el punto de vista espiritual, porque regenera al ser humano a partir de la gracia. Esto lo hace Cristo con su muerte y resurrección, y es una reconciliación que hace Dios con la humanidad. Ya la hace de forma definitiva. Dios se amigó con la humanidad. Está en el hombre seguirlo, pero Dios está amigado con la humanidad. Y hasta los últimos tiempos, seguiremos en este estatus. Por lo menos los católicos. ¿Y esto qué le permitió? Permitió desarticular el pecado. No los efectos del pecado, pero el pecado en sí. Y por otro lado, le abre un fin trascendente. Y los judíos, ni siquiera los judíos lo tenían muy claro, porque había varias sectas entre los judíos, unos que decían que el hombre iba a resucitar en los últimos tiempos, después del juicio de la venida del Mesías, otros decían que no, que nunca iba a resucitar. Por eso, cuando uno era rico en este mundo, era señal del beneplácito de Dios. Bueno, la cuestión que yo no tenía muy claro, el tema
de la vida eterna. Tenían distintas escuelas. Y creo que el día de hoy lo siguen teniendo, tan más cerca del cristianismo para los judíos, pero en ese sentido, pero siguen teniendo diferencias. Y esto es lo importante, le abre la trascendencia al ser humano. Cristo abre la trascendencia al ser humano. Cuando Cristo desciende a los infiernos y resucita el tercer día, abre los cielos para todo el mundo, al menos en potencia. Después está en cada uno de nosotros aceptarlo o no. Pero cualquier ser humano, no importa su condición, no importa dónde nació, no importa si es alto, si es bajo, si es gordo, si es nórdico o tailandés, puede acceder a la vida eterna si acepta el bautismo. Si se bautiza y sigue los mandamientos. Y cree en Jesucristo. Por supuesto, esta nueva creación trae una nueva ley, y esta ley revela a Dios como Padre de todos los hombres, y produce una liberación del Evangelio. Fíjate que Dios ya no se presenta como Señor, sino como Padre. El cristiano con el bautismo es adoptado por Dios. Y esto es algo que los cristianos tenemos que tener muy, muy claro. Yo tengo la dignidad de un hijo de Dios, porque Dios me adoptó, no por mi naturaleza, sino por su bondad. O sea, fíjate, somos hermanos de Jesucristo, en virtud de la bondad del Padre. Y por eso tenemos que ser extremadamente respetuosos de esa persona, no por nosotros mismos, sino porque lo que Dios ha hecho de ella. Y esto, en resumidas cuentas, es lo que viene a decir la nueva ley. Después trae libertad, trae un montón de cosas que sería largo, excedería el marco de este curso, ¿no? Y esta nueva visión implica una muerte del propio yo y la conversión del corazón, que si son auténticas, se van a reflejar en la sociedad. Si todos fuéramos buenos cristianos, nuestra sociedad sería una anticipación del cielo. Como no lo somos, la mayoría de nosotros no lo somos, vivimos de alguna manera y cada vez más una anticipación del infierno. Estamos viendo una anticipación del infierno. Así que esto es lo que implica la nueva ley. También viene a ser esta nueva ley una plenitud de la ley. ¿Por qué? Porque es lo más alto a lo que puede aspirar el ser humano. En lo social, porque es un mandato nuevo, esto de amarlo uno a otro como yo los he amado, por ejemplo. Nuevos valores medioambientales, donde los desplazados y los disminuidos de la sociedad, los pobres, los que lloran, los humildes, digamos, los que los paganos no tenían en cuenta para nada, y en cierta medida también los judíos, no los tenían en cuenta, no existían para la sociedad, pasan a ser los bienaventurados, los que van a los herederos del cielo. En lo político también se llega a la plenitud porque la doctrina política está basada en los principios de libertad, de obediencia, servicio y primacía del hombre. El hombre es lo más importante. El hombre está para dar servicio, el hombre está para obedecer a Dios, pero goza de una libertad inmensa. El que vive en gracia a Dios goza de una libertad inmensa. Es más libre que cualquiera de estas personas que rechazan a Jesucristo o rechazan la ley de Dios. Y en lo económico, fundamentalmente Jesucristo nos viene a decir que el ser es más importante que el tener. El ser es más importante que el tener. Primero ser y después tener. Los bienes son para que los usemos, son para que los gocemos, pero no para que sean el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida no es comprar un auto, no es comprarnos una casa más linda, no es irnos de vacaciones a la playa más hermosa. La prioridad es nuestro ser, quiénes somos, los hijos de Dios y cómo nos comportamos y aspiramos a la patria eterna. Y Jesucristo se
es y se pone como centro de la historia. ¿Por qué? Porque es el alfa y el omega, y nace en la plenitud de los tiempos. O sea, cuando los tiempos estaban maduros, nació Jesucristo para establecer la nueva tierra. Por eso todos los hombres, las sociedades, para ser plenas, para llenarse de esa plenitud que hablábamos antes, lo deben tener a él por centro. Por otro lado, sabido es, y nosotros heredamos esta condición de Jesucristo, se proclama profeta, sumo sacerdote y rey, las tres condiciones. Como estaba, por ejemplo, un anticipo del Melquisedec, o como bueno, Moisés, moderadamente, porque sumo sacerdote era el hermano, ¿no? Pero, él es, o el rey David, por ahí, también tuvo algo de esto. Es profeta, o sea, el profeta era el que decía las verdades de Dios. Sumo sacerdote, o sea, es el máximo sacerdote frente a Dios, y rey, por lo cual toda autoridad deriva de él, y así rige por derecho propio sobre toda sociedad y hombre. San Luis María Griñón de Montfort decía que Cristo rige sobre todas las sociedades, pero María rige sobre los cristianos, especialmente. O sea, Dios le dio a su madre el cetro sobre los cristianos, que ella es la reina de todos los creados también, pero especialmente. Bien, sigamos. Algunos momentos de la doctrina social de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Ya creo que me fui mucho, ¿no, Ricardo? Estamos ahí en 1 hora ya. Bueno, si me aguantan 15 minutitos más, lo trato de despachar más rápido. Porque esta es la más larga de todo, inclusive esta es la clase más larga de todo. Cuando viene la plenitud del tiempo, esto lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Envió Dios a sus hijos formando de mujer, puesto bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu Santo, que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero por merced de Dios. Lo que hablábamos antes de la filiación divina que tenemos los cristianos. Después Jesucristo aparece como un ungido, en estos tres roles, podemos decir. Ungido quiere decir los que le tiraban el aceite de rey y de sacerdote, ¿no? Ungido era como que Dios lo elegía o a través de un ministerio para hacer algo especial. Y Jesucristo es el Mesías. Mesías quiere decir ungido. Viene de ungir, de tirar aceite. Le tiraban aceite a los reyes y a los sacerdotes de Israel. Le entregaron el río del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y a los ciegos vista, a poner en libertarla, en liberar a los oprimidos, está mal escrito, eso lo tengo que corregir, liberar a los oprimidos y a publicar el año de gracia del Señor. Él entonces empezó a decirles: hoy esta escritura se ha cumplido delante de vosotros. O sea, el profeta Isaías viene a anunciar a Jesucristo y él dice: soy yo. Ahí cuando después lo quieren tirar por el barranco. Esto fue en su pueblo, en Nazaret. ¿Qué pasó? Decía, pero este no es el hijo del carpintero. Bueno, lo quisieron tirar por Jesucristo. Él se escapó, ¿no? Se fue, pasó entre medio. Pero ya lo querían liquidar ahí. ¿Y cuándo? Cuando él se declaró el ungido, el Mesías, el rey. De ahí derivan los principios sociales que vimos. Hijos de Dios, Jesucristo es el Rey Supremo. De ahí deriva toda la política católica, de este texto, de este y otro. Y después, la caridad mutua que debe animar a la sociedad. Les doy un mandamiento nuevo: que os améis los unos a otros, para que así como yo los he amado, vosotros también os améis. Bueno, en las etapas de SI dijimos que venía la patrística, el representante posiblemente más grande, San Agustín, con esa obra maravillosa que es la Ciudad de Dios, que es muy
voluminosa, pero vale la pena leerla. Si tienen paciencia, léanse La ciudad de Dios, porque van a aprender muchísimo de lo que hicieron. En La ciudad de Dios se mete como en el libro 15, creo, o sea que hay que leerse 15 libros antes, donde cuenta de la historia de Roma y por qué a los romanos les pasaron lo que pasaron, y la verdad que tiene una actualidad enorme. Y sobre todo te abre muchos puntos de vista, cuando la gente te cuestiona cosas. Ya San Agustín, en el siglo V, porque esto creo que lo escribió en el 415, casi en los albores de la caída de Roma, los bárbaros de Alarico, creo que era, los vándalos habían sitiado Roma y habían matado no sé cantidad de gente, y mucha de esa gente vino a parar a donde vivía San Agustín, en el África, ahí cerca de lo que fue Cartago. Él vivía en una ciudad chiquitita que se llama Hipona, pero bueno, era la zona que había sido los cartagineses, y muchos romanos se fueron porque no tenían protección el pueblo. Como que no les entró a la cabeza que alguien los pudiera atacar. Buah, y el San Agustín ahí hace toda una apologética que es muy interesante de las causas de esto, porque por supuesto le echaban la culpa a los cristianos. Esto no nos pasábamos cuando éramos paganos, éramos más poderosos. Buah, interesantísimo, porque uno aprende muchísimo la política de la época y muchísimo de muchas cosas que nos dicen los cristianos. Bien, siglos después viene la escolástica, que vimos que era la que sistematizó todo el pensamiento patrístico, y fundamentalmente hay dos textos de los más importantes. Uno es la Suma Teológica, la primera segunda, o sea, la segunda parte, perdón, la primera parte del segundo tomo, que trata sobre la ley, de las cuestiones 90 a 108. También sería muy interesante que lo lean, porque trata sobre todo la ley natural, y a partir de la ley natural la ley positiva, ¿no? La ley que sean los gobiernos y los pueblos. Y después hay un librito muy chiquitito, se llama Sobre el gobierno de los príncipes o sobre la monarquía, que es un librito que escribe Santo Tomás para el rey de Chipre. Chipre era una isla que estaba entre es una isla que está entre Tierra Santa y Europa, que servía de puerto, era cristiana, así que le escribe, el rey de Chipre le pide, no sé, creo, una visita, y él se lo escribe y se lo manda, y ahí Santo Tomás resume, tomando a Aristóteles como un principio, resume y reactualiza a Aristóteles desde un punto de vista cristiano. Ahora es chiquita y maravillosa. Así que también, como punto culminante de la escolástica en cuanto a lo sociopolítico, este libro. Bueno, llegamos a la etapa moderna, donde empieza a aparecer fuertemente el magisterio de la Iglesia. Yo acá puse unos pocos documentos, pero posiblemente de los más importantes. Seguramente en un top 10 van a estar estos 6. La Rerum Novarum, que es la que inicia León XIII en 1891, en realidad es una respuesta al manifiesto del Partido Comunista, que fue hecho en 1840 y pico, 47, creo, una cosa así, de Carlos Marx, y el socialismo estaba en Europa de una manera. Entonces, este gran papa, que fue León XIII, sacó la primera encíclica social de la época moderna, y ahí trata el problema obrero, los errores del socialismo y la solución católica, o la solución más aceptable del catolicismo. 40 años después, saca Pío XI, este es el papa, digamos, posterior a la Primera Guerra Mundial, donde trata sobre el capitalismo y el socialismo, que son dos doctrinas que son perniciosas. Después iremos viendo en la última clase, creo. Lo iremos hablando, pero en la última clase iremos viendo más en detalle. Y después lo que propone es la restauración del orden natural, que la doctrina de la Iglesia lo que propone es siempre restaurar el orden natural. Mater Magistra, de 1961, o sea que estaba el Concilio Vaticano II todavía funcionando. La cuestión social
a la luz de las enseñanzas de la Iglesia. O sea, hace una reactualización de la cuestión social. Estamos previamente al Mayo francés de 1968, tiempos de convulsión en la Iglesia, convulsión en la sociedad, y Juan XXIII trata de una respuesta a las situaciones sociales, muy angustiantes en ese momento, como pueden serlo ahora. No ha cambiado demasiado la cosa. En el Concilio Vaticano II, la Gaudium et Spes de 1965, sobre todo trata de ver la Iglesia y cómo está respecto al mundo. ¿Qué pasa con el matrimonio? Por supuesto, dando una postura tradicional de la Iglesia, pleno auge de la cultura New Age, del hipismo, los movimientos divorcistas. Bueno, hacía rato que lo tenían en los países protestantes, ¿no? Pero fuertemente influyendo en las naciones católicas todo el tema del matrimonio, y entre los 60 y los 80 prácticamente todas las naciones católicas aceptaron el divorcio, ¿no? También habla de la familia, la vida económica y política, y de la paz. La Popular in Progressio de 1967, ya el nuevo Papa Pablo VI, posterior al concilio. O sea, él cerró el concilio, pero esta es ya en los finales del concilio. El progreso de los pueblos habla, y la necesidad de asistir a los países pobres, porque el capitalismo pasa a ser un capitalismo global. A partir de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo se vuelve global, y con influencias globales mucho más importantes, por a lo mejor los medios de comunicación y el dominio, sobre todo de Norteamérica, como primera potencia mundial. Empieza a haber un desbalance muy grande entre las naciones, y bueno, Pablo VI lo advierte. Y después Juan Pablo II, en 100º año, conmemorando los 100 años de la Rerum Novarum, se mete con un tema que era muy de la época, que era la caída del totalitarismo de la Unión Soviética y sus satélites. Él estuvo muy involucrado en este tema, Juan Pablo II. Así que, bueno, trata eso, y habla mucho de la propiedad privada, la defensa de la propiedad privada, en el contexto que la Iglesia Católica lo entiende, que no es el mismo contexto ni la misma intensidad con que lo entiende el capitalismo. Esto lo aclaramos de entrada, porque hoy día estamos en la tentación de la nueva derecha, la nueva derecha, la nueva derecha. La mayoría de los de la nueva derecha son liberales. En el mejor de los casos son conservadores, si no son católicos que están atontados. No, la nueva derecha en general, salvo honrosas excepciones, no tiene nada que ver con el catolicismo. Y el liberalismo es un cáncer para la sociedad, lo mismo que lo ha sido el socialismo, y lo es. Así que el verdadero católico toma distancia de las dos posturas, que son la consecuencia lógica una de la otra. Decía Dostoyevsky, de padres liberales nacen hijos socialistas, en un librito que se llama Los demonios, lo traducen, pero creo que es Los endemoniados, me parece, así me han dicho. Bien. Rápido acá. Esto es el centro de la doctrina social de la empresa. ¿Qué es la persona humana para el diseño de Dios? Primero, hay un reflejo del amor trinitario en el origen y el fin de la persona. O sea, esta comunión, que es el amor de Dios en las tres personas divinas, en la persona humana se refleja entre su exterioridad, su interioridad y su relación con Dios. Y está llamado a descubrir ese origen, que es la Trinidad, y el fin de su existencia. O sea, la caridad no es ni más ni menos que la caridad esta que nos dice Cristo: amaos los unos a los otros como yo lo he amado, que vimos hace un ratito. Es ni más ni menos que el reflejo del amor intratrinitario. O sea, el amor que se prodigan las personas divinas. Por supuesto, ellos lo hacen de una manera infinita e infinitamente perfecta. Nosotros simplemente lo podemos hacer en forma limitada e imperfecta. Pero la intención debería estar. Después, Dios
¿Qué designio Dios? ¿Qué quiso para los hombres? Salvación para todos los hombres, al menos en potencia. Al menos en potencia. No, efectivamente no. Por eso en la misa se dice por muchos y no por todos los hombres. ¿Viste? Cuando hace la consagración, dice el sacrificio, y por muchos. Hace un tiempo decían todos los hombres. Técnicamente, Cristo vino a salvar a todos los hombres. Después está, en lo efectivo no se van a salvar todos los hombres. Pero la aspiración de todo cristiano es que todos los hombres se salven. Por eso nosotros tenemos que tener la tarea más dura, porque tenemos que hacer que nuestros enemigos, la tarea más dura que se le puede a un ser humano, hacer que sus propios enemigos se salven. Y esto es muy duro, pero muy real. Y lo tenemos que tener en cuenta en nuestra prédica política y en nuestra accionar política. Nosotros lo que queremos es la salvación de todas las personas. Por más que sea un hijo del demonio, queremos que ese hijo del demonio sea un hijo de Cristo. Digo, esto es muy difícil de llevar adelante, sobre todo cuando uno lo agrede, cuando uno lo persiguen. En esta cultura que vivimos lo cancelan. Lo cancelan en las madres del colegio, en el grupo de mamis, por ser católico, lo cancelan en la universidad por ser un profesor católico o un alumno católico, lo cancelan en el trabajo por sostener valores católicos. Esto pasa y pasa hoy día en la sociedad. Bien, el discípulo de Cristo, Dios lo concibe a partir de nuestro Señor como una nueva criatura. O sea, sabemos que nuestra vida siempre está acechada por el pecado. Pero Jesucristo, al padecer por nosotros, nos dio el ejemplo que sigamos sus pasos y además nos abrió el camino para una determinada vida, para seguir una determinada vida, y tanto la vida como la muerte se santifican por Cristo. Y esto adquiere un nuevo sentido. Al yo tener este panorama, mi vida, mi objetivo, lo que yo voy a querer para mí, para los míos, empezando por mi familia y siguiendo por la sociedad, tiene un nuevo sentido, que es la salvación. Yo todo lo que tengo que hacer tiene que ser en aras de la salvación. Yo y la sociedad. Y después hay una trascendencia para la vida eterna, pero también una autonomía. O sea, la persona humana es más importante que la creación, porque la creación es una creación material. Y la persona humana trasciende al universo, inclusive a los animalitos, porque está hecho para la vida eterna. Por eso la sociedad, la historia de la humanidad, es una historia de la salvación. Su fin último es Dios mismo. No obstante, la sociedad tiene leyes y se organiza y valores propios que el hombre tiene que descubrir a través de su intelecto, a través de la revelación en muchos casos, armonizar eso con la situación particular que vive. Y es legítima esta autonomía. ¿Esto qué quiere decir en el fondo? Que la sociología no es algo que depende de la teología. Las ciencias políticas no es algo que depende de la teología. La moral tiene una dependencia mayor, sino que todas estas ciencias están animadas por la teología o por la doctrina de la salvación, pero tienen su campo propio específico. Por ejemplo, un sociólogo no puede reconocer, qué sé yo, al socialismo como sistema mejor de gobierno porque parte de un principio erróneo que es la lucha de clases, que eso está dentro de lo sociológico, pero también parte de algo más profundo, que es la negación de Dios como providente de las sociedades. Y este principio está en la Biblia y está en la Revelación y en el Magisterio de la Iglesia. O sea, la sociología tiene independencia hasta tanto que no contradice una enseñanza que está en la Revelación en general, el Magisterio de la Iglesia. Ya terminando. ¿Cuál es la misión de la Iglesia en lo que Dios quiere, en el designio de Dios? Primero, signo y salvaguardia de la trascendencia humana. Cristo metió a la iglesia como un sacramento. Sacramento quiere decir símbolo, signo. Entre la unión íntima que tiene Dios
en sí mismo y la unión que tiene todo el género humano. Por lo tanto, la misión de la Iglesia será anunciar y comunicar el reino de Dios. Nuestra misión como católicos es anunciar y comunicar el reino de Dios. Nosotros en el MSP lo vamos a hacer a través de la política. Y una monjita lo hará haciendo carpetitas a crochet para dárselo, no sé, a los niños pobres. Y un sacerdote lo hará bautizando y confesando. Nosotros como laicos tenemos la obligación de participar en la política, por lo menos en la construcción del reino de Dios, a través de lo que no es propio nuestro, que es la participación en la polis, en la ciudad. ¿eh? Eso después, bueno, iremos viendo con un poquito más de detalle. Otra cosa que quiere la Iglesia, para la Iglesia, es que el reino de Dios y la renovación de las relaciones sociales. O sea que, fíjate, esto es importante, y ten en cuenta la historia de Israel. Dios no redime solo a la persona, sino también las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque uno dice, no se salva solo, siempre se salva porque, perdón, no se salva solo, sino que se salva con los suyos, su familia, con su prójimo, ¿no? Porque este prójimo es el que nos hace avanzar en ese camino. Entonces, por lo tanto, por eso es tan importante la sociedad. Porque si bien la salvación termina siendo individual, no se puede hacer si no es en sociedad. Por eso Dios eligió a un pueblo elegido, y le dio una ley para que la sociedad modere y regule, más allá de los enormes dones que Dios nos da, las conductas de la gente, y esto favorece. Las transformaciones que se produjeron con la revelación son de acuerdo a las exigencias del reino de Dios, pero no están establecidas en concreto. Cristo vino y no vino y dijo, los que no lleven cinturón en el auto se van a ir al infierno. No, son regulaciones humanas sobre determinados reglamentos que algunos países lo adoptarán, otros países no adoptarán. Podremos discutir si es justo, si no es justo, si es injusto, pero eso es una potestad de los pueblos, de sus gobernantes y sus legisladores. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y esto en qué se funda nuestra esperanza? Es que nosotros vamos a tener otra vida. Y que Dios está preparando una morada eterna, donde va a existir la justicia y el amor en forma suprema. Porque acá en la tierra ahora solamente lo podemos tener en forma muy pálida. Bien, y esto también tiene que ver con las relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque van a alcanzar su perfección gracias al esfuerzo de mejorar al mundo. Perfección quiere decir completitud. Si alguien se perfecciona es porque se completa, y si alguien se tiene que perfeccionar es porque algo le está faltando. Entonces los laicos, todos los laicos, nos vamos a perfeccionar, o sea, nos vamos a completar con nuestra acción en el mundo, para que este sea un mundo un poco más justo y un poco más pacífico. Finalizando, María y su sí, su fiat quiere decir sí, a veces en lo que es la doctrina social no se tiene en cuenta a María, pero María, si vos lees el Magnificat, ese canto que hace ella cuando va a ver a Santa Isabel, hace toda una declaración te podría decir, el núcleo de la doctrina social. Es extraño que una chiquita de 14 años, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Gaby, estás marcando la pantalla. Bueno, cuestión más, cuestión menos. Fíjate que ella viene y dice que Dios viene a salvar, y viene a salvar a los pobres, al hambriento. Bueno, los legionarios todos los días recitamos el Magníficat, ¿no? Y si vos te pones a ver, tiene una terrible influencia social. Así que María, en su casi siempre silencio, nos dice muchísimo de la doctrina social, y sobre todo María dijo sí, como nosotros tenemos que decir sí.
y ser totalmente dependientes de Dios y orientados a Él como fue María. Así que ella es el modelo de lo que debe ser un gran cristiano, o lo que deberíamos aspirar los cristianos. Bueno, hemos terminado. Momento de preguntas. Perdónenme que me extendí un poquito. Las otras no tienen tantos slides, así que vamos a poner un poco menos. Escucho preguntas si alguno la tiene. 34 participantes, qué grande, ¿eh? Mira, no me había fijado. Bueno, qué alegría que haya venido tanta gente. Alguno que quiera hacer, no tenga miedo, ¿eh? No tenga miedo. ¿Me pueden preguntar? Total, no le voy a cobrar. O por hoy, ¿eh? Por hoy. Las otras clases, capaz que sí, le voy a cobrar por preguntar. Muy bien, no te preocupes. Adrián capaz ha sido bastante claro también y ayudó mucho el Yo creo soporte. que más que claro se han dormido. Están todos dormidos. Están todos tirados arriba. No creo que Están están todos tirados dormidos, contra el pupitre. No, sí. conectados. No sé, aquellos que tienen la cámara apagada quizás no podemos ver, pero Dios que ve lo Ah, secreto, es lo- un chiste, un chiste. ahí está. Mirta Gómez dice gracias por la clase, se me cortó, así que bueno, igualmente eh, yo creo que ha sido bastante clara la presentación y justamente estaba diciendo el soporte, todas estas pantallas que fuiste compartiendo, Y bastante bien. después se las voy a dejar. Las voy a armar, las 4 clases las voy a armar con una sola y se las voy a dejar. Es una síntesis, a ver. Exacto. El compendio tiene un compendio y otras cosas. eh, el compendio Eh, tiene más de 200 páginas. Imagínate que Claro, acá creo que llegamos los 40 no llegamos los 50 slides. ¿Eh? Así claro. Después que, podemos pasar el link donde bajar el compendio de la doctrina social sí, liberal, sí. Para que ya lo pongo en el chat y después, de, Ricardo, para de que, manera que pueda cada uno bajarlo y para que ya salgo de la. Esto, para que ya. Es re fácil, pones Ricardo, compendio, pones compendio. sí, Rodolfo. Rodolfo, adelante. Sí, Sí, sí. Simplemente para agradecerle a Adrián todo este desarrollo que da un principio muy importante. Y este, eh, digamos, no agregar, simplemente señalar como una curiosidad cuando hablaba de que ya la DSI está en germen en el Antiguo Testamento, en la legislación del pueblo judío, en donde se ve la mano de Dios. Siempre señalar, digamos, que también un motivo de preocupación de la legislación judía fueron los huérfanos, las viudas y los extranjeros, ¿cierto? exactamente, Eran exactamente. individuos particularmente vulnerables en esas sociedades. Sí, eso los libros del Pentateuco, sobre todo el Levítico y el Deuteronomio, tratan ese tema, y la verdad que es muy avanzada la legislación judía para la época. Algunos ateos dicen que se basaba en el código de Hammurabi, la verdad que no. O sea, parte podría ser que los pueblos semitas tenían, pero es muy avanzada. El tratamiento con los siervos, con los extranjeros, muy benevolente. Eso no puede venir a mi punto de vista, ¿eh? Algún sabio me podrá corregir, ¿no? A mi punto de vista eso no puede venir de no. Y No viene, porque pienso que porque digo esto, lo digo porque hay muchos exégetas que se encargan de decir que todo lo que es bíblico terminó siendo algo que hicieron los sumerios, o que hicieron los egipcios, o que está basado en esto, que está basado en otro, que es un mito, que era el método de Enkidu, y esto es una corriente muy racionalista en la Biblia, ¿eh? Así que sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Rodolfo, por la aclaración, ¿eh? bueno, Macanudo, gracias a ustedes, y nos vemos el martes, si Dios Nos vemos el quiere. martes, si Dios quiere. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Yo, abundando un poco, buenas noches, que me he incorporado tarde porque Hola, padre, ¿cómo anda? creí que esto empezaba una hora más tarde. En el cartel anunciador ponía las 23 Uy, horas hora de sí, lo que España pasa es que y eran cuando las hice el 22, pero bueno. cartel, lo hice con el horario de verano. No pasa No, nada, perdón, de ya, invierno, dice ya el horario de miraremos invierno. luego Y ahora cuando cambiaron estos días.
Entonces hoy me di cuenta, Ricardo lo hizo bien, yo ya era muy tarde para cambiar el flyer, ¿no? Nada, no pasa nada. Voy a ver si Abundando para la semana que viene lo cambio. Abundando en esto último que decía acerca de esos comentarios que hacen algunos exegetas y demás, de que determinadas cosas ya eran de los sumerios y demás, bueno, vamos a ver, hay ciertos comportamientos morales que evidentemente son comunes a todas las civilizaciones. Y esto tiene una explicación muy sencilla, la ley moral natural. Un filósofo precristiano como es Cicerón habla de ello precisamente en esos libritos de la República y las leyes, donde desarrolla precisamente eso. Y además es que basta con comprobar cómo en todas las religiones y por parte de personas no religiosas, en todas civilizaciones y culturas distintas y distantes, ha habido siempre una serie de comportamientos que se han fomentado y otros que se han evitado. Matar, robar, distraerse con la mujer del prójimo, en fin, ese tipo de comportamientos que moralmente siempre han sido muy negativos, lo han sido en todas las culturas y en todas las religiones. Y de ahí podemos basar pues, esa ley moral natural que existe en el corazón del ser humano, que para los creyentes es impresión de la ley divina. Para una creyente pues será otra cosa, pero precisamente ese es un punto en común que podemos tener para elaborar una moral, digamos, generalmente aceptada. Para nosotros, evidentemente, con mucha más base, puesto que es revelación de Dios. Pero Bueno, los bueno, judíos, digo que no sería raro que alguna de estas cosas que aparecen en el Antiguo Testamento pues fueran patrimonio también de otras culturas de aquella zona del Oriente Medio. usted sabrá, padre, que los judíos consideran que hay dos leyes, la ley natural, que es la ley noética, creo que le dicen ellos, y la ley de Moisés, y ellos dicen que ambos caminos permiten la salvación. Actualmente lo siguen diciendo esto, ¿no? Y es lo que usted decía, es la ley natural que estaba en los demás pueblos, ¿no? Los romanos fueron gente muy afecta a la ley natural, ¿no? Así que muchísimas gracias, padre, por el aporte. Muy bien, muchas gracias. Ahí estamos, repetimos nuevamente las gracias a cada uno de los que se conectaron hoy por haber tomado un tiempito a participar de este curso que da comienzo hoy y continuará durante 3 martes consecutivos. Recuerden, esta clase quedará grabada para aquellos que no la pudieron ver y la verán a futuro. Y nuevamente invitarlos y convocarlos a participar activamente el martes que viene. Dios mediante. Agradecemos a Adrián y a cada uno de los que se conectaron de distintas ciudades. A Jenny, a Beatriz, a Celia, a Katy, a Sandro. Muchas gracias a todos los que se fueron sumando, a Santiago, a Erdel, a Guiar, a Mirta. Muchas gracias a todos. Y los esperamos el martes a esta misma hora. Y como es costumbre en este pequeño movimiento y teniendo al padre Alejandro, le pedimos la oración final. Bueno, pues te pedimos, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro trabajo, tanto teórico como práctico, comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como en su fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Pues, Muy bien, muchas gracias a todos y nos vemos el martes, Dios mediante. Gracias, Adrián. No, gracias. a la misma hora de hoy, ¿no? Muchísimas gracias. Lo Yo tengo la reprogramaremos, cámara ¿verdad? prendida, ¿no? Sí. No sé. Muchas gracias, Adrián. Gracias a todos, Padre. No, bendiciones a todos. gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, que el Señor los bendiga. Muchas Dios los bendiga a gracias. todos. Dios les pague. Bendiciones para todos. Dios le pague y la voluntad no se acabe. Ahí vamos.